Bueno, que They can take advantage of the drug cartels and blame the missing tourists. él dice que los carteles a veces eh, le dan la culpa a los carteles por la gente que se desaparece o que se encuentran torturados. Eso no significa que no fueron ellos, pero hay un grupo que necesariamente que no son ellos y así le dicen. sí, realmente lo tengo investigado eso también, ya que Yeah. es muy diferente entre los que se pierden misteriosamente y los que toma el crimen organizado. Son dos cosas muy diferentes. Yeah. He says he's investigated the difference between the victims of the cartel, like the real ones, as opposed to the victims who just appear to have just vanished into thin air. Yes, because the drug cartel leaves the bodies behind as a warning to others, where the non-terrestrials just want a food source and genetics to sell across the universe. Okay. Los carteles, ellos siempre tienen algo que dejan los cuerpos de las víctimas para que vean el público, para que tengan ese miedo de que no traicione al cartel. Ellos usan esos cuerpos torturados, encontrados, incinerados, para que sea un testimonio de no cruzar al cartel. Pero los extraterrestres de esa área específicamente, ellos solo cogen a la gente sin explicación. Ok. Bueno, voy a volver al área, al S4, al área 51, porque me han preguntado mucho acerca de estas naves, platillos, que le llaman platillos voladores, que se recogieron de la Alemania nazi. Es real que tenemos este tipo de tecnología en el área 51, ya sea estas naves Brill que fueron tomadas de los alemanes. He wants to go back to S4 or 50 or Area 51 to ask the question if you have any information regarding the Vril technology or the Nazi Bell, otherwise known as Die Glocke. Yes. And Die Glocke. do we have more than one in our possession? Yes. I have seen there can be as many as 6 to 10 of the older types that are used mainly to patrol Nellis Air Force Base, Dreamland, and Tonopah test range. Okay, so at least about 6? 6 to 10. I have seen 6 at one time, and there may be as many as 10 from what I have been told by the mayor of the small city. You don't have to say names. But were they specifically the older versions? Okay. And they're thermoptically camouflaged. And the best way to detect them is when they come into ground effect, they draw the fine dust particles up into their drive, and you can see them. You can see the bottom of the craft. I'll just explain to him the first part. Okay.
Sí, él dice que él ha visto hasta las originales o la primera o segunda generación de esas platillos voladores de que se llaman Hanabu o que tienen el poder de el vril. Él ha visto estos platillos voladores en el. Can you repeat the places that you saw them at? Outside Dreamland, they patrol Dreamland, which Area 51, Tonopah Range, and Nellis Range. Okay. Canellis is Air Force Base. where is it located? They basically fly out of Dreamland, but they patrol the entire Tonopah Test Range, the 1, 2, 3, and 4. Where's Also, the Nellis Air Force? Nellis Air Force Base is to the south. They patrol the entire Nellis Air Force Base complex What state? in Nevada. They Okay. also patrol Creech Air Force Base, which is formerly Indian Springs Army Air Force Station, which is Okay. now called Creech Air Force Base. And that's what they patrol. And I tricked them one time Okay. All right. into revealing themselves. Okay. Él ha visto estos platillos voladores proteger a la área donde están los seres altos blancos. Y él ha visto de que salen desde la área 51, Dreamland. Personalmente, él ha visto 6, pero él sabe que posiblemente pueden existir hasta 10. Y ellos protegen una base que se llama Keach y otra base que está en Nevada también, que se llama el Nellis Air Force. Ok. Es otra pregunta de los suscriptores. ¿Sabe algo sobre el Secret Space Program? Y es verdad que tenemos naves que podrían llevar estos extraterrestres a su planeta, como lo decía el director de la Lockheed, Ben Richards. Okay. This is another question from his subscribers and from Latin America. They want to know if there is such a thing as a secret space program. Yes, there is Solar Watch. Okay, well, that was part 2 of the question. So. Oh, okay. Yes, there is a secret space program. Sí, hay algo que se llama el Secret Space Program. And he wants to know if it's true, and if we have, do you think we have our own craft capable of taking ET home? Like Yes. Ben Richards has suggested from Lockheed? Yes, we have a space fleet of at least 300 plus battleships, huge battleships, and an unknown amount of space fighters that I couldn't even begin to count. There's so many
So at least 300 of the 300 battleships. of the big battleships, yes. And And some of them can go under the ocean. Some of them cannot. and where do they take off from? Most of the battleships for Solar Watch and Solar Warden launch from Diego Garcia Air Force Base in the Indian Ocean along the equator. Okay. So they can use the equator and gravity Okay. to help launch greater payloads. Okay. Él dice que sí existen estas naves, como ha dicho el señor Ben Richards. Hay un grupo que se llama Solar Warden y hay naves del tamaño de por ejemplo, de naves enormes que son de batalla. Y eso ellos se despegan desde la área llamada Diego García en el Océano Índico. Ok. Índico, cerca de África. Okay. Yeah. Bueno, discúlpame porque yo estoy tratando. No, it's okay. Yo creo que mis suscriptores están encantados con tu trabajo realmente y te lo agradecemos bastante realmente. Sí, Okay. No, porque lo que yo quería decir es que yo conozco estos frases en inglés, así que para trasladarlo yo estoy tratando, pero le agradezco cuando me corrige. Perfecto, no, al contrario, muchas gracias por todo. Mira, hay otra pregunta. ¿Tenemos colonias dentro y fuera de nuestro sistema solar que sean de los seres humanos o de entre comillas, llamado gobierno secreto? Do we have colonies in our solar system or perhaps elsewhere? Yes, we have many colonies on the moon, many colonies on Mars, around the polar regions, and one colony on moons around Saturn, and also an exchange program that continues to this day to Zeta Reticuli 4. Mm-hmm. Okay. Sí, tenemos muchas colonias en la Luna, aunque ha habido un cambio de poder en la Luna para los seres positivos. Así que el sargento dice que sí, pero yo de experiencia personal que no estoy segura si hay ciertas cosas que han cambiado, pero la Luna siempre ha sido una área de que muchos seres de diferentes planetas están ahí y ellos observan al planeta. Y también hay colonias en el planeta Marzo de esclavos, y también de que conoce el sargento hay un programa de como puede explicar, como de intercambio de estudiantes o de científicos que todavía
está ocurriendo entre este planeta y el planeta y uno de los planetas del Zeta Reticuli. Ok. Oh, Una cosa que yo quería añadir a eso ok. era que yo le expliqué a usted, señor Antonio, que había un tiempo que yo ayudé a liberar a un grupo en un planeta esclavo que estaban en la esclavitud y ayudamos a rescatar ese grupo y a ponerlo en otra área secreta fuera de este planeta, obviamente, pero para que comenzaran la sanación y que comenzaran una vida nueva. Para allá iba, Alicia, para allá iba. Sabemos que mucha gente ha desaparecido, obvio, en el planeta, muchísima gente, estamos hablando de millones realmente. Se ha hablado últimamente mucho por medio de informantes, tanto del programa espacial secreto como otro tipo de informantes, que muchas de estas personas van a dar a estos lugares como mano de obra esclava. ¿Qué tanto sabe el sargento acerca de esto? Sí, un tema que quería tocar el sargento específicamente era la promesa que hizo la presidenta de Alemania, Angela Merkel, con ciertos seres fuera de este mundo. Sergeant Damek Poland, he has a question regarding the people that have been disappearing, and he knows that some of them are being traded off as for slave labor, and he wants to know if you know anything specifically regarding the refugee crisis happening in Europe and the deal that Angela Merkel seemed to have struck with an off-world group. Yes. Basically, there's a high number of children taken for DNA purposes. It's also for slavery purposes, to work in the mines and to work as slave labor. Can I also add a piece to that answer? Yes, please. I was aware that the reason children make great slaves is because of their initial fear, but also because they have small hands and small fingers to better do slave work in regards to, I guess you'd call it technology and creating certain technological devices. Right. It's because their hands are smaller and they prefer the females because they can manufacture quicker, very intricate, very small surface mount technology or nano and smaller technology. Okay, hold that thought regarding the females, okay? And I'm just going to translate over to him. Él dice que sí, que él conoce de un acuerdo que Angela Merkel y las Naciones Unidas han hecho al propósito con
con los refugiados de Siria y de otras áreas que han habido mucha guerra, y específicamente están capturando a niños porque ellos tienen las manos pequeñas que ellos pueden hacer. Ellos pueden construir en una factoría tecnología que es avanzada, que tiene muchas partes pequeñas, y incluso ellos quieren conseguir muchas hembras, en que él iba a explicar ahora mismo. Okay. Regarding the females, Daniel. Yes, regarding the females. What do you know, and why do you think they're selected for slave labor? Part of it is hybridization for breeder programs, and partly because they are females can do up to 12 to 15 multiple tasking compared to males who can only do 3 to 5 taskings at one time, because the males have a bone that runs between the two parts of the brain. Okay. So the females don't have that bone, so they can do much more all at the same time. Okay. Él dice que ellos eligen hembras específicamente porque ellas tienen la capacidad en su mente para hacer varias cosas a la misma vez, en comparación de hombres de que a veces pueden hacer una o dos cosas sin perder la concentración. Específicamente es porque los hombres tienen algo en su cerebro de que no permite ellos hacer esas cosas en cantidad grande. O sea, solo se pueden concentrar específicamente como en una o dos cosas antes de que pierdan la concentración. Y también eligen a las hembras porque sí tienen las manos más pequeñas, pero también pueden ser usadas para experimentaciones genéticas entre otras razas. Ok. A eso realmente iba. Sabemos que muchas de las personas se burlan de la gente que ha sido abducida, que ha salido a la luz pública hablando, que están siendo levantadas en su casa, en la carretera, en los parques nacionales, en muchísimas partes, sobre todo mujeres. ¿Qué nos puede decir el sargento acerca de este tipo de abducciones? Y si realmente hay algún tipo de hibridación entre extraterrestres y seres humanos. Bueno, si me permite, yo le puedo contestar una parte de lo que yo conozco y otra parte del que el sargento conoce también. Okay. El proceso de tener híbridos en este planeta ya existe. Yo voy a decir con toda honestidad y con todo mi corazón de que yo soy una híbrida, y incluso el sargento. Y por eso hemos sido utilizados por
el militar oscuro o el gobierno oscuro. Así que le voy a preguntar al sargento la misma pregunta que me acaba de hacer. He wants to know, why specifically do you think that these, do you think that there are hybrids that live amongst us, and if so, what purpose do you think that they use? And I answered a little bit of his question, saying that I myself am a hybrid, and that's why I've had a lot of experiences with the military industrial complex. So would you like to expand on that, or just say in a brief overlay of an explanation? Yes, you have those non-terrestrials who look like humans, can pass as humans. Then you have alien human hybrids. You have the military industrial complex manufacturing hybrids, which are human manufactured hybrids. Okay. And then you have the species that need to hide themselves using chameleon type technology. No, but he's talking about the hybridization of humanity, like transhumanism. No. The genetic hybridization of humanity. The reason like the type that live underground, as opposed to the type that can live above ground amongst us. Well, the difference between the two? Es su pregunta. ¿Qué específicamente quiere clarificar a su público de estos híbridos y su propósito? Sí, mira, sabemos que hay muchas mujeres que han sido abducidas y que dicen ver hijos que no están con ellos, sino que estos hijos son retenidos en algún lugar. Ellas son muchas de ellas, a mí inclusive víctimas que han hablado conmigo, dicen que han sido madres varias veces, pero que no tienen ellas esos hijos, que están en algún lugar. Es lo que yo quiero saber. ¿Cuál es el motivo de que ellos se quedan con estos seres híbridos, estos hijos o medios humanos extraterrestres? ¿Cuál es el propósito de esta hibridación? Yo tengo una parte de esa respuesta. Personalmente, yo tengo hijos que no están conmigo. Hay dos razones porque hay una razón de los extraterrestres que no tienen una maldición contra ellos. Ellos quieren ayudar a integrar las otras razas en este planeta y con eso ellos hacen unos hijos híbridos, y también para salvar su propia raza, pero ese es un grupo que tiene más interés para sí mismo. El grupo que yo estoy hablando ahora es un grupo que estos hijos híbridos que no se parecen tantos a los humanos, se parecen más a ellos, y ellos los tienen en la nave a donde ellos
entrenan, le dan educación y eso, pero hay un grupo de que yo tengo experiencia que tiene afiliación con el gobierno secreto, que ellos hacen estos híbridos que se parecen más a los humanos que una persona en la calle que no puede que no se nota. O sea, y esos híbridos a veces han sido puestos en programas para ser super soldados o otras carreras así en su control. So I'm going to ask you, Dan, why do you think that they're hybridizing? Because I was explaining to him just now that I feel that there's two groups which are hybridizing, which are a group of benevolent ETs who keep them on their craft and who teach them and who train them. And hopefully in the future, they'll be able to be partly integrated into our society. But there's also another group that look more human, which are being used for projects like super soldier projects and have enhanced abilities, which are being exploited by the military and industrial complex. Do you want to add anything to that? Yes. Well, the reason that humans are more powerful, human beings are more powerful with 3 strands of DNA than any species anywhere in the universe. And that's why the hybridization program, they want to become like us. They are technologically advanced. We are spiritually advanced because we have the manifestation gene. That's a perfect answer. El sargento explica de que los seres extraterrestres tienen la capacidad de alta tecnología y nosotros como humanos tenemos la capacidad de alta espiritualidad, conexión a Dios, al Creador Supremo, y ellos quieren combinar esas dos cosas, y hay grupos que quieren utilizar eso para algo malo, algo negativo, y hay grupos que quieren proteger estos niños y por eso los mantienen en los ovnis. Voy a pasar a otra pregunta. Esto tiene que ver con otra base subterránea en la cual se ha hablado mucho, Alicia, se ha hablado mucho en los últimos años. Hablo acerca de las cavernas o las cuevas de Dulce, de la base de Dulce, Nuevo México. Últimamente sabemos que en el 2011 salió un libro llamado UFO Highway, que fue muy controversial, en el cual se hablaba que cuando el gobierno de los Estados Unidos en 1940 fue a investigar a esas cavernas, se encontró con una raza gris, o sea, a los cuales les hacía, supuestamente en ese libro dice que estos grises eran los Ijiji de hace muchísimos años y que habían sido, ¿cómo te puedo decir? Yo tampoco a veces batallo, como expulsados, como que puestos en cuarentena ahí por otra raza antigua llamada Anunnaki. ¿Qué tanto es verdad esto? Ya que ese libro fue muy controversial y fue callado muy rápidamente.